Buenas noches de nuevo, bienvenidos. Esto es A Debate. Les recuerdo que en este espacio de opinión, de debate, de análisis, analizamos, miramos a la actualidad desde todos los ángulos, desde todos los puntos de vista. Aquí tendrán su voz los 8 millones de andaluces por diversas vías, por todas las redes sociales y otros canales. De ello se va a ocupar Patricia García Mahamud. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Rafa. Este A Debate de Canal Sur, ¿lo hacemos con ustedes o no lo hacemos? Porque un debate siempre va a ser más plural y más rico si en vez de limitarse a la opinión de 6 analistas cuenta con 8 millones de opiniones. Una por cada andaluz, incluida la suya. ¿Qué le parece? Así que la arroba de nuestro nombre no lo tomen como un capricho, ¿eh? Es más bien una declaración de intenciones. Manifiéstense, ocupen su butaca en este debate porque queremos ser su voz. Tienen Twitter, Facebook, tienen que prestarle por favor una especial atención al foro de A Debate en la comunidad de Canal Sur, y ya que hemos hablado también de radio, tengan en cuenta que hay un contestador a su disposición en Canal Sur Radio. En fin, que aquí estamos a su servicio, que esto lo hacemos para ustedes y que si buscaban un programa de servicio público ya lo han encontrado. Aquí lo tienen, aquí vamos a escuchar todas sus opiniones, aquí las van ustedes a ver, las van a comentar y también vamos a planteárselo, si es así, a nuestros analistas para que opinen con ustedes. Lo hacemos enseguida, primero como siempre avanzamos contenidos, este es nuestro sumario, comienza A Debate. Echan unos bloques de hormigón que, en definitiva, hacen inviable cualquier conversación sobre la pesca. Que tenga cuidado Picardo con lo que está haciendo, ¿eh? Porque le puedo rodear el peñón en 24 horas pacíficamente. Se cree que con ese chantaje van a conseguir algo y no van a conseguir nunca nada. Yo vendré aquí a anunciar una bajada de los impuestos. Cuidado, estamos ante una grave crisis de empleo. Queda muchísimo por hacer, que todavía queda por hacer más de lo que se ha hecho hasta ahora. Acabo de firmar mi renuncia a la presidencia de la Junta de Andalucía. Me avergüenza la corrupción y me propongo combatirla con todas mis fuerzas desde la presidencia de la Junta de Andalucía. El PSOE e Izquierda Unida han dado formato de investidura a un simple traspaso de poder. Fundamental en cualquier debate, las personas que tienen que confrontar opiniones. Se las voy a presentar ya, son 6 invitados, analistas, observadores de la realidad, expertos en cuestiones de las que vamos a tratar. Algunos van a permanecer durante todo el programa, luego iremos introduciendo a otras personas para ir directamente al grano sobre lo que queremos discutir. Saludo ya a los que nos acompañan en este momento. José María Oquean, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Javier Aroca, antropólogo, observador de la realidad. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Bien hallado, buenas noches. Pablo Antonio Fernández, catedrático de Relaciones de Derecho Internacional. Buenas noches y bienvenido a Canal Sur. Dominic Searle es director del Gibraltar Chronicle, periódico de Gibraltar, uno de los más antiguos además de la península. Joaquín López Sáez, director de la cadena COPE en Andalucía, un placer tenerte con nosotros. Buenas noches y muchos éxitos en A Debate. Muchas gracias, muchas gracias. Y Bea Díaz, ¿qué tal? Directora, reportera de 75 Minutos. Nos encanta estar contigo esta noche. Les comentaba que íbamos a hablar de crisis, de política y de Gibraltar. ¿Por qué Gibraltar? Ha sido uno de los asuntos del verano, evidentemente. Todo arranca, aunque viene de más lejos, con ese lanzamiento de bloques de hormigón por parte del gobierno de La Roca en una zona en la que faenan los pescadores andaluces. Eso ha sido quizá la gota que ha colmado el vaso, pero hay mucho más tras este conflicto. Nos preguntamos, ¿es un incendio diplomático en realidad una cortina de humo? Vamos a verlos. Estos son los datos. Incendio importante, conato o cortina de humo. 70 bloques de hormigón lanzados al mar han encendido la mecha. Los pescadores no pueden faenar y el gobierno español ha puesto en jaque a Gibraltar, fortificando la verja. Desde Madrid nos ponen cola y se cree que con ese chantaje van a conseguir algo y no van a conseguir nunca nada. Los pescadores están indignados y no es para menos. Las patrulleras gibraltareñas les han hecho la vida imposible y ahora estos pinchos rompen sus redes. Que tenga cuidado Picardo con lo que está haciendo, ¿eh? Porque le puedo rodear el peñón en 24 horas, se lo puedo rodear de barco pesquero, pero pacíficamente.
Gibraltar dice que están esquilmando el caladero y que por eso construyen un arrecife artificial. Lo que nos encontramos es que nos echan unos bloques de hormigón que, en definitiva, hacen inviable cualquier conversación sobre la pesca. Como usted entenderá, si no hay caladero no tenemos pesca de la que hablar. ¿Pero de quién son estas aguas? Gibraltar dice que hasta 3 millas de la roca son suyas. Las chispas siempre están a punto de prender desde hace ya 300 años. La cuestión de fondo parece ser la misma, la soberanía del peñón. Vamos a parar de pelearnos, vamos a parar de ser el litigio de estos temas en las fronteras, jodiendo del día a trabajadores de España que vienen aquí todos los días. Trabajadores crispados, turistas agobiados, policías amedrentados. La verja es una olla a presión con colas de hasta 5 horas de espera. Esta cola nunca se ha visto. Yo llevo 3 horas en la cola. Que estoy que no me puedo aguantar. Pero hay más. El gobierno quiere dejar al descubierto la boyante economía de la colonia británica y ha pedido a la Unión Europea que investigue. O vienen a lo que yo le he dicho o no vienen. O se investiga todo y lo de todos o no vienen. No sé si he sido claro. Contrabando, paraíso fiscal, bloques de hormigón. ¿Qué se esconde detrás de esta verja que tanto preocupa al gobierno? ¿Se trata de un incendio o simplemente es una cortina de humo? Incendio, cortina de humo, así vamos a plantear este debate y sobre esta pregunta empezamos ya. Dominic Sell, ¿incendio o cortina de humo? A su juicio, ¿qué está pasando? Creo que es cortina de humo, pero claro, no es una cosa que ha pasado este verano nada más. Es decir, el problema con los pescadores lleva tiempo y yo personalmente creo que los pescadores son víctimas de la política, no de Gibraltar o de España, sino el conflicto que sigue y sigue años. Y yo creo que le ha venido muy bien el incidente del hormigón a señor Margallo en ese momento. Ha quedado clara su posición, señor Sell. Quiero preguntar a este lado, Joaquín López, cuéntanos. Pues yo creo... ¿Incendio o de verdad es un conflicto diplomático o queremos ocultar otros problemas? No, vamos a ver. Yo tengo la sensación de que es, por decirlo gráficamente, como un rescoldo que lleva 300 años con la brasa encendida y que de pronto tiene picos de fuego real, ¿no? Y este verano, en el mes de agosto, hemos tenido, pues efectivamente, hemos visto más llama que humo, porque realmente si de lo que se trata es de poner, como se ha dicho, una cortina de humo que tapara la crisis, el problema del paro, desde luego muy poco humo hay, que tapara la corrupción, el caso Bárcenas, el caso de los ERE, desde luego muy poco humo hay. Por tanto, yo creo que estamos efectivamente ante un conflicto latente desde hace más de 300 años que se manifiesta intermitentemente. No hay, pues, según lo ves tú, una manera de ocultar otras realidades, Javier. No, sin duda que hay una intención de ocupar de tapar otras realidades, pero la principal cuestión que hay que tapar es la propia torpeza del gobierno de España a la hora de solucionar un conflicto que efectivamente tiene 300 años, como dice Joaquín, que tiene un foro para discutir cuando se trate de cuestiones de soberanía, pero que tiene otro en la medida de que... Pero tú dices torpeza del gobierno de España y del gobierno de Gibraltar o del gobierno de Londres. En este caso, torpeza del gobierno de España, porque nada de lo que ha ocurrido es nuevo, que venga ahora el gobierno de Madrid. Yo comprendo que Madrid está muy lejos y no está a 600 kilómetros o más de Gibraltar. Pero, hombre, que en el gobierno de España, en Madrid, ahora descubran de pronto que en Gibraltar hay contrabando de tabaco, que en Gibraltar hay ciertos beneficios fiscales, que hay gente de Gibraltar que vive fuera de Gibraltar, hombre, es que para esa listeza no hace falta tanto gobierno. Entonces, ¿el gobierno lo está haciendo bien? Por ejemplo, profesor, ¿lo está haciendo bien el gobierno de Gibraltar en este caso? Bueno, me pregunta por el de Gibraltar. El gobierno de Gibraltar. Y le digo no, tampoco, tan mal como lo está haciendo España. Entre otras cosas porque está afectando a ciudadanos. Y es un problema político que hay que resolverlo en su foro político. Por lo demás, si afecta a los ciudadanos, pues yo creo que tienen que tratar de arreglarlo de manera que los ciudadanos no sean los que se vean afectados. Por lo tanto, el gobierno de Gibraltar lo está haciendo muy mal también. En este caso, para usted son los dos que están gestionando esta crisis de una manera errónea. Sí, y le diré más todavía. No solamente el gobierno de España, porque es el que me duele, sino también la oposición del gobierno de España. No hay política de Estado en relación a Gibraltar. Les recuerdo a todos, efectivamente, que podemos dialogar entre nosotros. Yo creo que hay una especie de mantra, ¿no?,
que en cierto sentido ejerce una coacción sobre la libre opinión que cada ciudadano debe de tener y formarse con respecto de Gibraltar cuando se trata de esta cuestión. El mantra consiste en decir que bueno, que esto es una cuestión de Estado y que todos tenemos que estar unidos. Podemos estar unidos, pero podemos ser críticos. Sin duda. Y tú sabes perfectamente, porque eres una persona docta en la materia, que desde que España, el Reino de España, entró en la Unión Europea y aceptó el estatuto que tiene Gibraltar dentro de la Unión Europea, que es un territorio... Sin salirse del que tiene en las Naciones Unidas. Pero tiene un estatuto que es territorio europeo cuyas relaciones exteriores tiene un Estado miembro. Ese Estado miembro es el Reino Unido. Y se aplican todas las políticas europeas, excepto algunas. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que para lo cotidiano, el gobierno del Reino de España, el que haya en cada momento desde que entramos en la Unión Europea, lo que tiene que hacer es acudir a los procedimientos reglados en la Unión Europea para solventar todos los diferendos. Absolutamente de acuerdo contigo, pero no todos, no todos. Sí, solo aquellos que afecten al derecho de la Unión Europea. Pero no valen las gallerías, ni los patriotismos, ni esas cosas que no conducen a nada y al final el principal damnificado es fundamentalmente el ciudadano en el campo de Gibraltar. Sí, quiero escuchar también la opinión, vamos a hablar a lo largo del programa de si es o no Gibraltar un paraíso fiscal o una economía offshore o simplemente un territorio con una fiscalidad ventajosa. Profesor Oquia, ¿usted qué piensa? Es un paraíso fiscal. Totalmente, aunque esté fuera de la lista de países llamados así por la OCDE. Bueno, pero en la lista yo lo veo, a mí me aparece. A mí lo que me está diciendo es que Gibraltar es el tercer país del mundo en renta por habitante. Tiene 60.000 dólares por habitante cuando solamente lo superan dos, Qatar y Luxemburgo. Andalucía tiene 30.000. 26.000, España tiene 30.000 y la zona de la línea tiene menos. Entonces, pero el paraíso fiscal se debe a que un ciudadano de Gibraltar paga unos impuestos y un ciudadano de fuera que va a Gibraltar no paga. Con lo cual atrae una serie de inversiones. En este caso, en todo este incendio o cortina de humo de lo que estamos hablando, ¿qué papel está jugando esa realidad? Que como decía Javier Aroca, bueno, de pronto ahora aparece, ahora interesa... Yo creo que ahora mismo España tiene un montón de temas que la dividen. Y Gibraltar seguramente es un tema que la une, con lo cual se aprovecha. Pero por otro lado, y yo pienso que lo de Gibraltar no tiene solución, que yo no lo voy a ver. No voy a ver un Gibraltar español porque la gente de Gibraltar no quiere ser española, porque tiene unas diferencias de renta que no quieren serlo. Y es muy difícil que eso se consiga. Pero por otro lado hay que tener en cuenta que han tirado unos bloques de hormigón. Y la gente está centrada en los bloques de hormigón por el tema de la pesca. Pero a mí me parece que ese no es el tema de fondo. El tema de fondo es que están ganando terreno al mar y, según la información que a mí me dan, es para una central de ciclo combinado porque necesitan más energía. Luego vamos a ver qué otros conflictos puede haber sobre la mesa de esta cuestión. Pero vea, tú que has estado allí 24 horas observando la realidad con los ojos de un observador que, bueno, no tiene nada que ver con ninguna de las partes. ¿A ti qué te parece? ¿Esto cómo se ve desde allí? A ver, podemos debatir sobre, por ejemplo, las aguas. ¿Tiene aguas territoriales? ¿No las tiene? Nosotros veíamos claramente, por ejemplo, cuando el compañero Luis Márquez se fue a pescar con Ramón y Fernando, defendían que las aguas eran españolas, con lo cual ellos podían seguir pescando salmonetes debajo del peñón y no pasaba nada. Y yo, en cambio, estaba con un taxista que trabajaba en el peñón y decía, no, y me enseñaba las boyas y me dice, ¿ves esa boya de allí? Esas son las 3 millas que nos tocan. A mí me hace mucha gracia porque es verdad que se toca todo desde lo que debería ser o de lo que parece que es, pero luego te vas a la línea o te vas al peñón y se te diluyen todas las historias. Porque tienes la sensación de que esto es una cuestión de vecinos que están afectados por algo que viene de fuera, que en realidad no hay ningún conflicto. Es que son vecinos, incluso nos decían, vale, sí, 3 horas de cola. Yo las he sufrido, las 3 horas de cola para salir del peñón, como un linense más, como un español más, que iba con un equipo de grabación a pasar un día en el peñón. Yo entro a las 7 de la mañana y intento salir a las 7 de la tarde y finalmente lo consigo a las 9:30 de la noche, como uno más. Pero yo sinceramente creo que es una cosa que no está tan en la calle. Como si diera la sensación de que se está sacando de madre, ¿no? Para la gente de la calle, ¿no? Es que hay colas otros veranos, nos decían, es que otros veranos hay colas. Has recordado, y lo hemos visto en el programa, una secuencia que a nosotros nos ha parecido bastante singular y que la hemos extraído del reportaje, Bea, para verla. Les pongo en situación. Aquí se ha hablado ya de que si esto tiene un origen en la pesca, no lo tiene, la pesca también está o no instrumentalizada. En cualquier caso, estábamos grabando, los reporteros de 75 minutos, desde un barco español. Está Luis Márquez, un compañero, con Ramón y Fernando, yéndose a faenar 5:30 de la mañana. Y entonces, de repente, ocurre esto. Pasa esto. Vamos a verlo.
Este barco que viene es de la policía gibraltareña, están continuamente vigilando y se acercan a Fernando y a Ramón probablemente para pedirles explicaciones. Buenos días. ¿Eh? ¿Que no se puede pescar? Simplemente les han dicho que no se puede pescar en estas aguas, a lo que Fernando ha respondido que sí. Que estupendo todo, ¿verdad? Sí. Y aquí seguimos. Claro. Nos estamos acercando a la zona de los bloques de hormigón. Mira la ceba, la bronce que hay, que también la van a matar, y los salmonetes como están ahí. Mira, ahí viene otra lancha grande, mira, esta es más grande todavía. No han pasado ni 5 minutos desde que se ha acercado el barco de la policía gibraltareña, y ahí viene otro aún más grande, que probablemente también se pare aquí a pedir explicaciones o a preguntar que por qué están pescando, a decirles directamente que no se puede pescar. También vienen grabando con sus cámaras arriba. ¿Con periodistas o con cámaras? Con los dos, con la suya propia y con los periodistas. Estamos jugando un poco al ratón y al gato, ¿no? Ellos nos graban a nosotros y nosotros a ellos. Claro. Hablando usted con el patrón, soy yo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que es? ¿Sabe cómo armar? No es ilegal, es agua. Basta recogerla y ya sigue más, ¿vale? Vale, te digo. ¿No pueden pescar aquí ellos? ¿Por qué? Es ilegal, es una base británica. Y eso es la ley. Pero ellos consideran que son aguas españolas. No vamos a comentar si son aguas españolas o no. ¿Ellos que son compañeros de la televisión de Gibraltar? ¿De Gibraltar? Buenos días. Grabando sobre el conflicto también, ¿no? Vamos a seguir otro comentario. Que recogen la red. Ya lo vamos, ya estamos terminando. Esto ocurre todos los días. Sigue para adelante, que tenemos sabido al patrón. Ya está, no tenemos nada más. Vale, muchas gracias, ¿eh? Venga, Un encuentro... La escena tiene su miga. El encuentro, la verdad es que es bastante curioso. Yo le voy a preguntar luego al catedrático si hay aguas de Gibraltar, si no las hay, que tiene la razón, porque se habrán dado cuenta que el oficial dice están en aguas de Gibraltar, aguas británicas, y esto es ilegal. Ahora hablamos en esos términos, pero vea, cuéntanos, o sea, la escena lo dice todo, ¿no? Esto que comenta absurda. el compañero. Estamos jugando al ratón y al gato, y así es todos los días. La escena es un poco absurda. De hecho, en el programa, en 75 minutos, hemos podido ver cómo Luis sale a las 5:30 de la mañana, se acerca primero una, luego hay una patrulla de la Guardia Civil, luego se acerca la que hemos visto, luego viene la otra. O sea, es que también para los pescadores parece que es un poco la escena genera un sin vivir. tensión, aunque vemos a Luis tranquilo y vemos también al portavoz de la policía gibraltareña Claro, razonablemente dialogante. Pero se genera también pero un nos poco ha de generado teatrillo tensión a absurdo, todos, ¿verdad? Nosotros Sí. grabando, ellos grabando. Sí. La verdad que yo creo las que es un cámaras poco absurdo. enfrentadas. Es el acoso, sí, es el supuesto acoso que denuncian los pescadores. Claro. Profesor, las aguas de Gibraltar, ¿a quién pertenecen? A Gibraltar. Las aguas que rodean al Peñón. ¿Son aguas territoriales españolas? ¿Son aguas de la colonia? ¿Pertenecen al Reino Unido? A ver. Lo primero, si quiere usted que sea preciso, Totalmente. no existen aguas jurisdiccionales. Eso no existe. Existe mar territorial, si quiere. Y bueno, hay un conflicto respecto a una zona y no debería de haberlo respecto a otro. El conflicto donde sí es razonable que lo haya, en la zona que se cede en Utrecht. Es que Utrecht no habla de aguas, ¿no? Precisamente por eso se puede discutir. Se podría discutir que al no hablar de aguas y señalar que no tenían jurisdicción, es interpretable que en un proceso de descolonización no se va a dejar que se colonicen más territorio. Es que es una contradicción en los términos. Y eso es lo que argumenta España. No es el derecho del mar lo que argumenta. Lo que argumenta es el derecho de la descolonización. Cuando se escucha, señor Sil, esta argumentación que acaba de hacer y estos comentarios desde la colonia británica, ¿está usted con el oficial que dice que es ilegal, que hay aguas británicas? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, claro, desde mi punto de vista, claro que son aguas británicas, pero vamos a ir a la historia. Es que el poder de los británicos siempre era el Royal Navy, los barcos marítimos. Eso fue la fuerza, llegaron allí. Decía, hablar que Utrecht no había agua, pero la verdad que se sabía que el interés de los ingleses era precisamente el control de las aguas.
Y así que en 1801 también llegaron los americanos a Gibraltar, tenían un base allí en ese tiempo, ¿no? Entonces, el asunto es las aguas y el asunto es la soberanía. Y abajo de todo eso es un asunto militar también. No se olvida que mucho más... Esto ha sido de los pescadores un teatro, pero el asunto que sí era serio era del submarino del Tyreless. Y aunque se quejó España, no hizo el teatro que está haciendo este año. Y eso fue mucho más importante. Fue un año entero. Quería decir al hilo de... Porque a mí me parece muy importante lo que acabas de decir, subrayando el aspecto militar. En estos días que se ha recurrido mucho a la historia y todo el mundo ha recordado por el papel de España, entonces no reino, sino dictadura, frente al Comité de los 24 y cómo se produjo la votación, pues precisamente la Unión Soviética y todo su bloque, quitando Yugoslavia, votó en contra, porque a pesar de que estaban a favor de la descolonización y Gibraltar estaba como territorio autónomo incluido dentro de esa lista del Comité de los 24, la Unión Soviética votó en contra. ¿Y por qué votó en contra? Pues su plenipotenciario dijo, votamos en contra porque a pesar de que España puede ser que tenga la razón, en el fondo España apoya la presencia militar de nuestros enemigos en Gibraltar, tanto británicos como los pertenecientes a la OTAN, incluido Estados Unidos. Luego, por tanto, efectivamente, hay también un problema militar. Y lo que es chocante en todo esto es que el Reino de España y su gobierno se mantenga preocupadísimo por los intereses de los campos gibraltareños, que yo creo que poco, pero vamos, de los españoles en general, y sin embargo no moviera un dedo cuando estuvo allí el Tyreless o el Hartible, que eso sí que era sí que digo por los gaditanos, como tienen esa manera de traducir el inglés, de manera tan exquisita, tan correcta, lo bautizaron como el Hartible. Es decir, un submarino nuclear, que eso sí que era un verdadero peligro, no solamente para los campos, pero no solamente eso, pero no termino, perdona, no solamente eso, sino es que cuando Rajoy no nos dice qué va a hacer, si efectivamente a Obama se le ocurre la locura de atacar Siria, es evidente que la culpa si por ejemplo a Rajoy se le ocurriera, como parece que se le puede ocurrir, apoyar a Obama y a quien sea en la locura militar en Siria, evidentemente la base de Gibraltar va a ser utilizada también en ese sentido. Y también nos vamos a ver perjudicados los campos gibraltareños en particular y los andaluces. Luego, por tanto, ¿por qué digo esto? Porque no es tan verdad como se está diciendo que el interés del gobierno de España seamos los ciudadanos. No es verdad. No cabe porque duda si fuera de que verdad, esta es haría la otra suma cosa de las que no está haciendo el gobierno de España. Intereses legítimos para el Reino de España. Intereses que también tienen que ver con la estrategia. Pero España está en la OTAN, perdona, no está en la OTAN. Me toca a mí hablar. Lo único no, que pero tienen que ver con la estrategia militar y defensa. En todo caso, respecto a lo que decía mi colega gibraltareño, de que claro, hombre, es que claro, una cosa es lo que dice el Tratado de Utrecht de hace 300 años y otra cosa es lo que quería decir. No, mire usted, es decir, yo el tema de las aguas puedo, si al final la letra del tratado dice exactamente lo que dice y se refiere a un trozo de tierra, al peñón de Gibraltar, no hay evidentemente soberanía británica sobre las aguas campos gibraltareñas, ¿no? Por tanto, eso yo creo que desde el punto de vista jurídico no tiene discusión. Otra cosa es que se pueda discutir desde otro punto de vista. Y luego, hombre, hay una cosa que todavía no hemos puesto encima de la mesa, pero que estemos a estas alturas del siglo XXI hablando del colonialismo me parece absolutamente anacrónico. Absolutamente anacrónico. Pero si escuchaste, por ejemplo, el señor Margallo en el Congreso empieza a hablar de Utrecht y habla y dice que no, con Utrecht pueden parar el pasaje de gente de un lado de Gibraltar a España. Sin embargo, después dice, claro, no pueden cerrar las fronteras porque son miembros de Europa. Muchas cosas han pasado de Utrecht hasta ahora, incluyendo derechos que vienen internacionales. Y entonces cerrar y enfocarte solamente en Utrecht como si fuese eso la única cosa que existe. Eso es interesante, profesor. ¿Es inamovible el tratado? O sea, estamos hablando de una cosa que se remonta a julio de 1700. Este año se cumplen 300 años. ¿Es inamovible? ¿Esto se puede cambiar? ¿Se puede tocar? ¿Los tratados internacionales se modifican? Por favor, claro que sí. Todos los días se modifican tratados internacionales. Es más, en este concretamente, en el de Utrecht, no todo Utrecht está vigente. ¿Por qué? Pues porque, aparte de lo que ya fue modificado por otros tratados, hay algo que se llama en derecho internacional el derecho intemporal.
Por ejemplo, el Tratado de Utrecht dice que en el Peñón no pueden vivir ni judíos ni moros. Sería una barbaridad que España dijera ahora que los moros y los judíos no pueden vivir allí. Hemos visto precisamente en 75 minutos a judío, un cementerio judío. Sí. Claro, entonces no se podría argumentar por qué. Pues porque eso se ha superado por una norma que nosotros llamamos de jus cogens, es decir, derecho imperativo, y por lo tanto la no discriminación es un principio básico del derecho nacional, lo mismo que lo es el proceso de descolonización. ¿No interesa sentarse a negociar sobre Utrecht? No le interesa al Reino Unido, porque España lo que le ha interesado siempre ha sido que se descolonice. Pero el Reino Unido es el que invoca el Tratado de Utrecht, porque es el único título jurisdiccional para estar allí. Quiero escucharte enseguida. Una cosa, pero antes permíteme que recuerde, los espectadores saben y los oyentes a través de RAI saben que pueden participar, que estamos presentes en las redes sociales. No duden en entrar en este estudio que es el suyo. Vamos a tener muy en cuenta sus opiniones. Sí, adelante. La realidad es que estamos en un mundo global en el que nadie pone orden ni puede ponerlo. Con lo cual, si hay gobiernos que se niegan a cumplir determinados acuerdos, los incumplen y ya está. Entonces, ¿la realidad cuál es? La posición de España es inconsistente. ¿Por qué es inconsistente? Porque no puede reclamar de una manera lógica, jurídicamente lo justifica, no puede reclamar de una manera lógica Gibraltar sabiendo que tenemos Ceuta y Melilla. Entonces no puede presionar como presionaría sabiendo que hay otros argumentos en Ceuta y Melilla. Pero dejemos los argumentos jurídicos. No. Y las cuestiones lógicas. Yo no puedo presionar diciendo esa colonia es una cosa que en el mundo actual no es consistente. Y además no es eficaz. ¿Por qué? Porque como no reconoce Gibraltar, como solamente quiere hablar con el Reino Unido, toda una serie de problemas que puede resolver con Gibraltar hablándolos de tú a tú, no se negocian, sino que van al Reino Unido. Pero y el Reino Unido no quiere negociar. Hubo un momento en el que sí se negociaba el acuerdo, los acuerdos de Córdoba, por ejemplo, ¿no? En los que se sentaba de igual a gibraltareño. Claro, pero Rafa, si me permites, hay una segunda derivada que yo creo que probablemente es en este momento el núcleo. Más allá de la discusión de la soberanía, que es una discusión que se ha producido, se produce y se producirá y en la que difícilmente hay acuerdos, ¿no? El asunto es, efectivamente, si al final la voluntad de los ciudadanos gibraltareños es, desde luego, mantenerse en el actual status quo o seguir siendo ciudadanos británicos, yo creo que todos tenemos el absoluto deber de respetar la voluntad soberana del pueblo de Gibraltar. Lo que no es respetable, es lo que, bajo mi punto de vista, se produce un día sí y otro también, que es la provocación permanente, el desencuentro permanente, la utilización permanente, el daño a España permanente, etcétera, etcétera. Pero eso, Joaquín, tiene un tratamiento. Brevemente, Javier, por favor. Si es que aquí el problema podemos dividirlo en dos. Una son las cuestiones de soberanía que tienen un tratamiento y además su foro adecuado. Se puede ir al Tribunal de la Haya, sino que me corrija el catedrático. No, se puede. Se puede ir. Eso, y sobre el tema de las aguas también. Hay una convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar. Se puede discutir en los foros adecuados. España nunca ha recurrido. Pero después está una realidad que es imperativa, y es imperativa para el gobierno de España y para el gobierno de Gibraltar y, por supuesto, para el gobierno del Reino Unido, que es el Tratado de la Unión Europea. Estamos sometidos las tres partes, Andalucía, por supuesto, también, al Tratado de la Unión Europea a todos los efectos, en materia aduanera, en materia comercial, en materia fiscal, en materia de transporte, en materia medioambiental. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si es que cuando se plantea un problema, lo que tiene que hacer el gobierno de España es acudir a los remedios que el Tratado de la Unión Europea establece para solucionarlo. ¿Qué es lo que ocurre, Joaquín? ¿Qué es lo que ocurre? Y ahí es donde está la cortina de humo. Que el gobierno de España, en vez de actuar así, y no actuar con torpeza, como he dicho yo, lo que recurre es al patriotismo, al patrioterío y al manta ese de que el que no esté... Es verdad, porque nada más que hay que ver nombres de grandes empresas que hacen el bunkering en Gibraltar. Cansa Gibraltar Limited. Bueno, no sé si les suena lo de Cansa. Pero el bunkering energético y el bunkering financiero. ¿Por qué no publica el señor Montoro la lista de empresas, empresarios y bancos que operan en Gibraltar? Tanto quejarse del paraíso fiscal, ¿por qué no habla con Botín y le dice que Botín le explique que es un patriota? Fíjate si es patriota, que hoy ha nombrado a rato asesor suyo, pues ese señor que es tan patriota que le explique al ministro Montoro por qué tiene sus intereses bancarios financieros en Gibraltar, y de camino se lo puede explicar el del BBV, se lo puede explicar, decir, todos los banqueros. Y si os parece, vamos a aparcar momentáneamente estos asuntos de la alta política y la finanza, porque creo que tú querías hablar, hemos hablado de los ciudadanos, querías aportar algo sobre eso. Estoy oyendo hablar de soberanía, el conflicto del agua, no sé qué. ¿Y los vecinos? ¿Y los vecinos? Hay 7.000 linenses que pasan todos los días y que están sufriendo las colas que nosotros hemos sufrido. A ver, yo voy solo un día a trabajar, yo voy y vengo.
Pero es que ahí hay gente y 7.000 familias y que están con 8.000 esto 2 gibraltareños meses. que viven también vienen. Claro, en España. Sí. gente que del Peñón que va a la línea a trabajar, que también la hay, o que vive allí. O que vive de otro lado. Matrimonios mixtos. Nosotros nos hemos encontrado con un montón de problemas para grabar este programa. De verdad, la gente estaba cansada de la imagen que se daba del conflicto de la tele. Estaban cansadísimos. Sí, pero yo creo que Tenían si miedo. abriéramos la frontera y dejáramos que totalmente funcionara, pero tuviera un sistema fiscal similar al de cualquier país Claro. europeo, no habría ningún Claro, problema. pero tú le preguntas al electricista que a las 8 de la mañana... Al de Luxemburgo. No, al de Irlanda, al de Luxemburgo. En No. Irlanda... Pues las diferencias, Sí, las hombre, diferencias no, fiscales es que en son hasta Irlanda- 20 es que es puntos, ¿no? diferente. En los Es impuestos. que en Irlanda se paga el 10% de impuestos de sociedades. Estamos Eso no es un paraíso fiscal. estamos abriendo, perdona Javier, que eso- una parte interesante yo del creo que debate es otra liga. que quiero aprovechar, porque en este programa vamos a contar con voces autorizadas sobre muchas cuestiones y vamos a bajar también el nivel para escucharlas. Por ejemplo, en este caso, tú hablabas de los trabajadores. Están con nosotros. Patricia, adelante. Hagamos eso precisamente, Rafa. Vamos a buscar a personas con nombres y apellidos, voces de Andalucía. Somos 8 millones esperando meter la cuchara en este debate. Vamos con Salvador Molina. Salvador, buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Él es, para que ustedes lo sepan, el presidente, corríjame si me equivoco, el presidente de la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar. Y votado por los socios, Perfecto, que lo recojan. porque eso marca carácter. Hombre, manda ya carácter, llevamos pues desde el año 87 luchando. Estoy escuchando de verdad el debate muy interesante. Sí. España quiere un país, España quiere un paraíso fiscal. Pues eso lo quiere España, ¿no? Entonces es un paraíso fiscal. Salvador, mire una cosa. Entonces vamos a hablar de los trabajadores. Sí, lo aportaban los especialistas en la mesa de análisis. Son casi 9.000 los trabajadores que tienen que entrar y salir cada día en Gibraltar. Una cosa es tener ese dato y otro vivirlo en las carnes de uno. ¿Cómo afecta este conflicto diplomático del que ya habla todo el mundo a la gente de a pie? La gente de a pie, pues yo de verdad que por ser el primer programa lo invitaría a que en vez de irse a las 5 de la mañana, se vaya a las 7 menos cuarto, 6 y media de la mañana, y que las cámaras del debate enfoque el día a día y la gente que entra en Gibraltar. Y ¿por qué entra la gente en Gibraltar? Repercute las colas, 3-4 horas. No hay más remedio, hay quien aparca fuera, se compra una bicicleta plegable de esas pequeñitas, van en bicicletita. Cuando llegan la meten, la pliegan, la meten en sus trabajos y así sucesivamente, 3-4 horas. Eso es criminal. Y esas colas interminables, luego llega usted tarde a la oficina. ¿Y cuál es la reacción del jefe? Tenemos un caso que anoche teníamos un caso a las 11:30 de la noche. Sí. Ya había 45 minutos todavía de cola. Pero hay 23 compañeros de que van a la calle. ¿Les despiden? Les despiden. Van a la calle porque no aguantan ya, porque ya están hartos de aguantar cola. Yo tengo un compañero aquí que por eso pues, llegan tarde todos los días. Pero eso es una plantilla muy importante. 23 trabajadores 23 de una misma empresa van a la calle. Todos van a la calle. Motivado por el problema... Por el tema de las colas, porque repercute en Gibraltar, eso hay que vivirlo en la línea, hay que vivir en el campo de Gibraltar, hay que vivir el día a día. Nadie queremos a trabajar a Gibraltar, nadie queremos, pero es que no dónde vamos, que nos ponemos mirando así Sierra Carbonera, que es lo que hay, no hay nada. Pero ya no hablamos de andaluces, hablamos de otras personas que no son andaluces que trabajan en Gibraltar, italianos, portugueses, gente de Madrid, de Bilbao. Yo hace poco me llamaron de un chavalito aquí de Sevilla con 20 años que estaría estudiando periodismo y me dice, ¿tú qué me aconsejas para que yo me vaya a Gibraltar? Digo, si tienes 20 años te vienes. Tú trabajas en Gibraltar. Cuando tengas 50 te sales de Gibraltar y cotiza los últimos 15 años en España, porque si no te queda la mitad de la pensión, que eso es lo que tiene que tratar el gobierno de España, en vez de tanto cortinas de humo que llevamos luchando 26 años. A nosotros nos reconocen el paro como europeo, pero no nos reconocen lo cotizado, solamente nos reconocen trabajado. Quiere decir, yo porque me he jubilado ahora, pero yo cotizado en España, he trabajado en Gibraltar y me he vuelto a cotizar en España y me queda... No, el asunto no es menor, el asunto desde luego es muy importante. Yo voy a aprovechar eso que decía para hablar, pedirle opinión también a nuestro catedrático, señor Fernández. Bueno, para muchas personas Gibraltar es una bicoca, Gibraltar es como el dorado del campo de Gibraltar.
Porque si, como decía nuestro invitado, miramos a dónde vamos. Bueno, yo lo primero que quería decir es que yo soy gibraltareño. Eso no lo he dicho, pero creo que es importante. Soy de Gibraltar del Norte, de Algeciras, y por lo tanto creo que conozco bastante bien la situación, porque entre otros mi familia la padece también. Y como consecuencia de esto, tengo una aproximación también, digamos, ciudadana. Lo que pasa es que no puedo dejar de, porque creo que además mi misión aquí, de ver un poco la perspectiva del Estado. Y cuando yo hablo de España, que es la 9ª potencia económica del mundo, a pesar de la crisis, pues veo que tiene capacidad todavía para dar respuestas a sus ciudadanos. Y por lo tanto, si España no es capaz de superdesarrollar ese campo de Gibraltar, vamos a seguir teniendo los mismos problemas con Gibraltar siempre. Por lo tanto, antes de iniciar incluso un diálogo de soberanía, yo iniciaría un diálogo de ciudadanía. Y decir, señores, aquí se acabó de tener un tren que para ir a Madrid tenemos que pasar por Antequera, por Ronda, en una vía del siglo XIX, y eso es lo que tiene que hacer. Es algo así como el planteamiento antiguo de una euroregión, ¿no? De buscar polos que pueden tener... Es sorprendente que no exista, Pero ¿no? esto se intentó en la época franquista, cuando se establece allí la refinería de Cepsa, cuando se establece Acerinox. Hubo todo un plan de desarrollo de aquella zona intentando igualar la renta de lo que era una eso línea... no ha ocurrido. Bueno, algo se ha conseguido, pero la verdad es que ahora mismo Gibraltar, el 25% de lo que produce es de juegos online. El otro 25% se debe a sistemas financieros porque atrae capitales opacos que mueve dentro en sociedades de las cuales ahora se le está obligando a que den los datos, pero no los dan. El otro 25% es turismo, pero es un turismo de gente que entra y sale o que tiene allí los barcos, porque si yo, por ejemplo, creo una sociedad en Gibraltar, me compro un yate, me sale un 50% más barato porque no pago todos los impuestos que pagaría aquí. Por eso hay tantas banderas de Gibraltar en tantos yates. Yo no sé si el señor Sill quiere decir alguna cosa, porque... Hombre, yo lo supongo que usando un tendrá trabajador es triste porque me acuerdo con 9 años, en los meses antes de cerrar la frontera, que algunas veces los trabajadores de mi imprenta se quedaron a dormir en la imprenta porque no podían pasar por la frontera. Y la línea ha sido víctima siempre, siempre. Y cuando Franco hizo la refinería, ya casi la mitad de la línea se había ido a Inglaterra, a Bruselas, donde sea. Y eso se ve todo el tiempo. Y algunas veces sale el gobierno español diciendo, porque vamos a desarrollar el campo de Gibraltar, como si es amenazar. Lo que quiere ver todo el mundo es que la zona puede prosperar y que tenemos que hablar juntos. Y eso siempre se para por el asunto de soberanía. Claro, no, es que es eso, o sea, es que parece que es un lado o el otro. Yo creo que lo que hay que hacer, que es lo que dice él, ¿no? Hablar en conjunto. O sea, se llama la comarca del Campo de Gibraltar, vecinos de toda la vida. Beneficios de Gibraltar, evidentes, que si el juego online, que si lo que queramos. Beneficios de la línea también saca beneficio por tener el Peñón ahí. A mí me decían en el reportaje, y había un montón de personas que me decían, es que llevo un mes sin cruzar, es que yo la compra la hago ahí enfrente. Javier, si no existiera, perdona, si no existiera Gibraltar, ¿la línea qué sería? Pues un territorio de Andalucía más abandonado, claro. como, vamos, bueno, o no abandonado, y o como, un territorio andaluz más, yo Javier, me remito, como puede Joaquín, ser cualquier otro de otra provincia andaluza. Yo no me sé por qué tenemos que pensar que el Campo de Gibraltar es endémicamente una zona deprimida o una zona irrecuperable. Yo me remito a la triste, realidad. Joaquín, me remito a la triste realidad. Yo no estoy haciendo pinos en el aire. Es que yo te puedo aportar... Pero claro, es que está compitiendo, perdóname, con un territorio sí, pero es que no te vas a enterar. En desigualdad absoluta. Pero es que si no, no te vas a enterar lo que te quiero decir. Si tú pones sobre la mesa las cifras de desempleo, las cifras de PIB, acabamos de decir los pinitos en el aire que hizo el franquismo. Curiosamente, se cargó la pesca. Y ahora estamos aquí como fieras defendiendo la poca pesca que queda, porque se han tirado probablemente y legítimamente una serie de obstáculos para la pesca. Pero yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el profesor. Es decir, ¿cómo se puede uno enrollar la bandera de España defendiendo los intereses de los españoles con respecto a Gibraltar y tener un enclave potencialmente tan rico, con uno de los puertos más importantes de Europa y que no tenga una conexión ferroviaria con la meseta de primera calidad? Es decir, ¿cómo es posible, es posible que el campo de Gibraltar esté tan marginado como está? Claro. ¿Cómo es posible que no se pueda ir todavía desde Gibraltar a Tarifa en la autopista? Hablando de eso, estamos ocultando Claro, pero sobre todo la lejanía de Madrid. Madrid está lejos
no solamente kilométricamente, sino ideológicamente y mentalmente de los intereses campo-gibraltareños. Lo ha estado durante 300 años. Lo que se ha hecho hasta ahora ha sido poner parches y no solucionar políticamente nada. ¿Por qué? Porque han sido unos torpes y porque han sido políticamente incorrectos. Vamos a avanzar. Quiero poner sobre la mesa también otras cuestiones que han surgido este verano, porque no solo estamos hablando de bloques de hormigón. Es decir, la cuestión, el tema ha sido ese, digamos que eso ha hecho rebosar el vaso este verano, pero hay más. Vamos a recordarlo, para eso hacemos un vuelo y nos situamos encima del Peñón de Gibraltar con esta imagen que enseguida les ofrecemos. Nos acercamos a la roca. Bien, a mediados de julio se empiezan a instalar cerca del aeropuerto, cerca de la pista del aeropuerto de La Colonia, los bloques de hormigón que impiden a los buques con base en la línea y en Algeciras faenar. Luego se denuncia, luego se conoce a través de grupos ecologistas y a través también de los pescadores que se está construyendo en Eastern Bay un dique artificial con la excusa, según el gobierno gibraltareño, de que hay que mitigar los embates del mar. Y más al sur, en Sandy Bay, Espigones se está ganando terreno al mar utilizando para ello, y aquí también hay mucha polémica, supuestamente arena de Valdevaqueros, esto es Tarifa, esto es España, y rocas de un yacimiento en la Sierra de Málaga. Esas cuestiones también están sobre la mesa. Yo le voy a preguntar a la persona que, trabajando diariamente en Gibraltar, periodista, Dominic, efectivamente se está rellenando con arena de Valdevaqueros, se está preparando Eastern Bay, el lado este de la roca, por ejemplo, para construir una central eléctrica. No creo que ya tienen otro sitio para la estación eléctrica. Y mira, la arena, si lo han vendido y la han cogido, no sé, porque eso ya el gobierno compra y el que lo vende, eso hay que controlarlo aquí. Eso no es una cosa que puede controlar Gibraltar. Gibraltar lleva comprando piedra de España del día que abrió la frontera. Claro, pero se le está ganando, terreno al mar para construir, creo que ahora un complejo hotelero que evidentemente tiene impacto ambiental, pero, Joaquín, que cambia la zona, ¿no? ¿De qué se extraña el gobierno de España y a qué viene la alarma concreta en esta fecha? Voy a leer, esto lo tengo que leer porque son datos muy concretos. Digo los datos. Esto forma parte de la intervención del peticionario del campo de Gibraltar, señor Hidalgo, ante el Comité de los 24. Informa del tráfico entre el campo de Gibraltar y Gibraltar, y se refiere concretamente al tercer... ¿Vas a leer todo su discurso? No. Voy a leer, que tiene que ver con lo que estamos hablando. Concretamente, este era el tráfico, en este caso concreto, del tercer trimestre del año 1963. Y el campo de Gibraltar le vendió a Gibraltar lo siguiente: 10 toneladas de arena, 5 toneladas de ladrillo, 2 toneladas de grava, 1,5 toneladas de piedra, aparte, las cantidades restantes no las he anotado, yeso, cal, baldosas y tejas. Es decir, ¿a qué viene que el gobierno de España... poniendo el grito en el cielo? Claro, ¿de qué estamos hablando? Eso tienes tú la certeza que era para ganarle territorio al mar. Pero yo no sé para lo que era, pero yo no sé para lo que era. Es decir, es que a mí lo que me sorprende mucho es que minimicemos el impacto ambiental de Gibraltar, porque es un conflicto y no sé qué, y lo que dices tú, de enamorar la bandera española, y pongamos el grito en el cielo en otros temas de impacto ambiental. Me parece que la doble vara de medir ante la Comisión Europea, que es lo que tiene que hacer el Reino de España. Otra cosa, un informe del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Asuntos Exteriores, datado en Cádiz, en la Delegación Provincial de Hacienda en el año 63. Se incautan en valor 76 millones de pesetas de entonces, del año 63, en tabaco, whisky, medias de nylon y sacarina. O sea, pero el gobierno de España, ¿qué está descubriendo ahora, por favor? Vea, ¿ha saltado con lo del tabaco o qué? ¿O por qué? No, es que yo estuve toda una tarde con Aquilina, que es una señora linense que se casó con un señor de Gibraltar, ya enviudado, y estábamos con ella, y ella en el año 48 ya se dedicaba a pasar tabaco de contrabando. O sea, que a mí me hace mucha gracia que se estén poniendo cuestiones ahora como... Esto es lo que pasa ahora, pero es que en época de Franco, en el 48, se pasaba tabaco de picadura, y esta señora vivía de eso. Y su familia también. Con los datos que se están dando del contrabando de tabaco, los gibraltareños deben fumar una barbaridad. Yo me acuerdo, una de las historias más interesantes que cubrí fue en la época cuando iban las lanchas, estamos hablando del 89, el 90, y pensé, bueno, ¿qué pasa con el tabaco que cogen en la aduana española?
y fui y pregunté, me llevaron a servicio de vigilancia a ver cerca de donde está la mancomunidad en Algeciras, un almacén enorme. Y había el hombre que cuidaba el almacén y una montaña de tabaco que tenía. Le pregunté, ¿qué pasa con esto? Y me dice, lo venden para atrás a Gibraltar. Esto es también, señor Ocean, algo recurrente. El contrabando de tabaco, ahora resulta que hay que investigarlo. El ministro Margallo ha dicho que si no vienen los responsables de la comisión a investigar absolutamente todo, mejor que no vengan. ¿Por qué ahora se saca el tema del tabaco? Yo creo que es que por muchísimas razones ahora mismo nos interesa sacar esto, pero durante años de antes y años de después vamos a estar todos un poco pasando de la cuestión, porque no tiene solución, porque no somos capaces de resolverlo, porque no tiene sentido cerrar la verja Vamos a dejarlo aquí, luego te sigo escuchando. Precisamente de las posibles soluciones todavía tenemos que hablar de Gibraltar y de otras muchas cosas. Volvemos enseguida, no se vayan. Unos bloques de hormigón que, en definitiva, hacen inviable cualquier conversación sobre la pesca. Que tenga cuidado Picardo con lo que está haciendo, porque le puedo rodear el peñón en 24 horas pacíficamente. Se cree que con ese chantaje van a conseguir algo y no van a conseguir nunca nada. Yo vendré aquí a anunciar una bajada de los impuestos. Cuidado, estamos ante una grave crisis de empleo. Queda muchísimo por hacer, que todavía queda por hacer más de lo que se ha hecho hasta ahora. Acabo de firmar mi renuncia a la presidencia de la Junta de Andalucía. Me avergüenza la corrupción y me propongo combatirla con todas mis fuerzas desde la presidencia de la Junta de Andalucía. El PSOE e Izquierda Unida han dado formato de investidura a un simple traspaso de poder. 1:10 de la madrugada, estamos debatiendo en Canal Sur. Esto es A Debate, emitiendo simultáneamente a través de la televisión, el satélite, internet, la radio por primera vez. Nos pueden sintonizar en Radio Andalucía Información. Nuestro primer asunto de la noche es Gibraltar, cortina de humo, conflicto. ¿De qué estamos hablando? Y de ello estamos debatiendo. Les decía al comienzo del programa que su participación es muy importante y ya estamos recibiendo mensajes, opiniones, cosas que la gente tiene que decir. Ya saben cuáles son los canales habituales y de ellos se encarga Patricia. Hola. Adelante, hola, Patricia. Rafa, de nuevo. Desde luego hay bastante malestar, cierta crispación en las redes sociales en este momento a propósito del tema de Gibraltar. Incluso detectamos, podríamos decir, hartazgo y cansancio por un tema que cíclicamente aparece en los medios de comunicación. Les queremos trasladar la opinión, por ejemplo, de Carmela II. Ella cree que ha sido, ella o él, que no sabemos, dice que cree que ha sido un incendio cuyo humo le ha venido muy bien al gobierno. Pero tenemos además opiniones de gibraltareños que están viendo Canal Sur en este momento y nos dicen, por ejemplo, Trending Pepe, me parece ridículo el revuelo por los bloques. Tienen el resto de la costa andaluza para faenar, opina. Cina 1982. Otro espectador, soy Anita y me da vergüenza ver cómo el gobierno español trata a sus propios paisanos con 4 horas diarias en cola. Este asunto que ya ha salido en esta mesa de debate. Un tercer comentario, Carlos Pagón, @Carlos Pagón. ¿Por qué no indica la Unión Europea dónde están los límites de las aguas y no deja de mirar para otro lado? Son muchos argumentos para este tiempo de debate, pero queremos también recordarles que Canal Sur Radio pone a su disposición un contestador automático y en este sentido creo que puede ser muy ilustrativo que escuchemos a Manuel Márquez, un ciudadano de la línea, víctima de esos obstáculos para entrar a Gibraltar cada día. Vamos a escucharle. Yo pienso que si la Comunidad Europea, el espíritu de la Comunidad Europea es unir a los pueblos, ¿cómo que están creando este distanciamiento entre las personas y la familia? Eso es inhumano lo que nosotros los trabajadores pasamos en esa frontera. Y un gobierno que tiene a sus trabajadores 7 o 8 horas de cola, para mí eso es indigno. Más voces, más ciudadanos. Ustedes han sido muy generosos con su tiempo, han sido muy elocuentes. Se lo digo porque hemos salido a su encuentro, hemos salido a la calle y esto es lo que nos han contado acerca del conflicto de Gibraltar. Hablen, que somos todo oídos. No creo que sea una cortina de humo para tapar nada de lo que esté pasando a nivel nacional. No creo que esto vaya más, ni sea un incendio diplomático, ni nada parecido. Ahora están jugando con nosotros, con la opinión pública, distrayéndonos. Un conflicto muy sensacionalista que gusta mucho en los medios, pero a uno de Madrid realmente cómo le afecta
las demoras en la entrada y la salida de Gibraltar. Del tema de Bárcena, como los casos de Udalgarín, pues una cosa que ya no se está escuchando. Simplemente se escucha lo que está pasando ahora aquí en la frontera. El tema de los bloques de hormigón no deja de ser el tipo de política expansionista que lleva haciendo Gibraltar durante los últimos 30 o 40 años, de intentar tomar más territorio del que tiene. Entienda por qué los bloques de cemento fueron echados. Si Andalucía los puso para protección de sus costas y sus aguas, para proteger el medio ambiente marítimo, hombre, Gibraltar lo está haciendo, entonces, ¿para qué vamos a formar una pelea? El área que cubre esos bloques es muy pequeño comparado al área entero de la bahía, en cual puede faenar todos los pescadores. Creo que la actitud del gobierno británico no es la correcta y, bueno, creo que nos tenemos que hacer respetar a nivel internacional. El precio de todo este conflicto lo pagan siempre los mismos, los trabajadores de España que vienen a Gibraltar, los que vivimos en Gibraltar, o sea, con Juan pobre. Si tuviera que cruzar un político, le abrirían la verja y no esperaría cola. Me encantaría que cualquier político estuviera 4 o 5 horas en una cola. En un día no se soluciona, porque yo desde que tengo uso de razón siempre ha habido problemas con Gibraltar. Lo que pasa es que ahora también se le está dando más bombo y platillo, pero ese problema yo creo que lo han tenido desde siempre. Está claro que basta preguntar a la ciudadanía para escuchar argumentos con mucho sentido común. Yo no sé si os habéis quedado con alguno que queráis comentar o vamos a plantear ya cómo solucionamos el conflicto de Gibraltar. Si pudiéramos tener en nuestra mano la solución, Joaquín. No, yo lo que he percibido efectivamente que es un tema que provoca susceptibilidades y sensibilidades muy diferentes, ¿no? Había muchos testimonios tomados muy cerca de la verja, con gente crispada, efectivamente, por la cantidad de tiempo que pasan, la cantidad de tiempo que pierden para cruzar de un lado a otro, y luego había otros testimonios tomados en, creo que en la capital de Andalucía, en Sevilla, en la zona de la calle Sierpe, donde efectivamente hay mucha sensibilidad, que es un tema, en fin, el tema de Gibraltar es un tema, y las diversas encuestas lo han puesto de manifiesto. Identitario, simbólico, en efecto, claro. que provoca en efecto sentimientos duros, ¿no? ¿Algún comentario más? Sí, bueno, yo también veo un conocimiento de la gente y desconocimiento al mismo tiempo. Se confunden, por ejemplo, los bloques de hormigón con el expansionismo territorial que puede provocarse del relleno de determinadas zonas. Son dos cosas distintas. Y hay una señora que ha dicho algo que por lo menos debería de merecernos una reflexión. Porque ¿qué estamos discutiendo? ¿El hecho de echar bloques de hormigón que impiden la pesca o el derecho a echarlo? Que son dos cosas distintas. Porque efectivamente se utilizan bloques de hormigón en todo el litoral. Porque efectivamente, como ha dicho una señora, el gobierno de Andalucía, por ejemplo, y yo creo que con muy buen criterio, ha lanzado determinados obstáculos en algunas costas para defender los caladeros y que sean caladeros sostenibles. Por cierto, que el propio ministro Cañete, que algo debe de saber de esto, del campo de Gibraltar sabe muchísimo, por otros motivos, sobre todo por cuestiones energéticas. El propio ministro Cañete ha dicho, lo ha dicho públicamente, que el sistema de obstáculos artificiales en determinadas zonas de pesca es sostenible y que hay que utilizarlo. Luego, por tanto, ¿en qué quedamos? ¿Qué es lo que estamos discutiendo? Si lo que estamos discutiendo es una cuestión del derecho a echarlo o no echarlo, discutámosla, pero en el mapa, y el profesor lo sabe mejor de los que ninguno de los que estamos aquí, en donde concretamente se han echado los bloques de hormigón, son unas aguas discutidas, son aguas en litigio. Por tanto, pónganse ustedes de acuerdo y si el objetivo es común entre el Reino de España... Por tanto, una parte entiende, perdona Javier, que efectivamente el lanzar los bloques de hormigón genera provocación. Sí, pero vamos a ver, independientemente de las provocaciones, un buen político no debe de provocar y un buen político no debe de caer en las provocaciones. Esa es la diferencia en política entre los buenos políticos y los políticos mediocres. Y sobre todo que no puede afectar a la ciudadanía. Pero yo quisiera recordar una cosa. Ese es todo debate. No, termino, perdona, profesor, termino un momento solamente. Si estamos de acuerdo en que hay un bien a proteger, que son los caladeros, ¿qué problema tiene el gobierno de España y el gobierno de Gibraltar, o el británico, o los tres, o los cuatro? Porque creo que Andalucía tiene mucho que decir en ponerse de acuerdo para una política en común de protección de los caladeros y que regule racionalmente el ejercicio de la pesca. Por ahí vamos a continuar y lo tomo ya como tu propuesta para solucionar el conflicto. Y quiero escuchar más, señor Oquean. Yo creo que ¿Cómo solucionamos este problema? El tema de la pesca es un tema secundario, que lo que ha hecho es plantear otra vez la cuestión de Gibraltar. Claro. Desde mi punto de vista, Gibraltar no tiene solución.
solución. Es decir, nosotros tenemos que aceptar la situación que hay. Los españoles siempre esperaremos, y es como un objetivo, que Gibraltar sea española, porque pensamos que es una colonia, que no hay ninguna lógica de que esté ahí por el tratado, tantísimas cosas. Pero la realidad es que hay 30.000 personas que viven con unos niveles de renta muy altos debido a determinadas actividades y que no quieren bajar ese nivel de vida, que tienen un 2% de paro, que no tienen problemas y que viven muy bien y que no quieren entrar en lo que se le ofrece al otro lado de la verja, que es una actividad económica muy deficiente, unos niveles de renta muy bajos y que por tanto no vamos a conseguir eso. Entonces, ¿podíamos hacer algo? Pues se pueden adoptar dos posturas. Una postura dura, drástica, de decir, cierro la verja, impido la actividad, le pongo todo tipo de cortapisas. ¿Y por qué no intentamos ser igual? ¿Por qué no intentamos elevar por elevación, por la parte más alta? Claro, pero ¿no? si por ejemplo la actividad económica de Gibraltar fuera una actividad industrial, una actividad económica normal que cualquier país la pudiera asumir. Pero es una piedra. Los paraísos fiscales son precisamente eso, lugares en los que no puede haber desarrollo industrial. ¿Puede España coger y decir en esa zona, no, yo voy a establecer otro paraíso fiscal como Gibraltar? No, vamos a ir terminando, perdona Javier. Lo tienen en el nivel 35. ¿Cómo solventamos este conflicto? El conflicto se va a solventar como siempre se puede solventar, que es el diálogo, ¿no? Y el señor Margallo lo ha dicho claro, que no es el momento de hablar de soberanía. Ahora lo que tienen que hacer es mirar el medio ambiente, que se habla cada parte de lo que es responsable y trabajan juntos. Eso no tiene que ser tan difícil, no necesita político para hacer eso. El problema ha sido meter político por todos lados. Y yo creo que si necesitan la ayuda de la Comisión Europea, que lo traigan. ¿Y qué opinan los gibraltareños? Supongo que estará de acuerdo en que los gibraltareños tengan voz en ese... Los gibraltareños tienen que llevar lo que tienen competencia. Profesor. A ver, yo quisiera recordar que España tiene en este momento 22 controversias territoriales marítimas, de las cuales una es Gibraltar. ¿Los ciudadanos saben cuáles son las otras 21? Si acaso, esta semana nos hemos enterado que el presidente de Portugal ha dormido en las Islas Salvajes. Nadie sabe todavía por qué ha dormido. Sí, pero nos hemos acordado de Perejil, ¿no? Sí, lo que quiero decir con esto... Concluyendo, profesor. Sí, la solución que la hay no viene por estos aspavientos contra los ciudadanos. Sean de Gibraltar, sean del campo de Gibraltar y nada. En mi opinión, desde luego yo superdesarrollaría el campo de Gibraltar, porque el campo de Gibraltar debería ser un espejo para que los gibraltareños quieran estar aquí, quieran sentirse cómodos. Tú que has estado allí, ¿tú qué lo has visto? Yo no sé cuál es la solución, ojalá la tuviera, pero estoy segura que tanto los llanitos como los linenses están deseando de que la haya, porque los perjudicados, los primeros, son ellos, seguro. Fuera de todos los debates, bloques de hormigón, tenemos agua, no tenemos agua, soberanía. Al final hay un pueblo que está conviviendo desde hace 300 años y que lo tiene que hacer mañana cuando nos levantemos. Pero son 300 años, ¿hasta cuándo? Pero eso es mantener el statu quo, no es cambiar nada. Claro, eso significaría volver un poco a hace 4 meses. Sí, quería decir solo, sea cual sea la solución, y aunque no la haya o no nos parezca fácil, yo creo que efectivamente pasa por el diálogo. A mí me parece muy bien que Rajoy y Cameron hayan hablado como mínimo 2 veces ya sobre este asunto. Y luego el hecho de que entre el 24 y el 26 de este mes, la semana que viene, los observadores de la Unión Europea vayan in situ a Gibraltar a ver el tema de las colas, a ver el tema del blanqueo, a ver el tema del paraíso, probablemente pueda arrojar luz, una luz más neutral, más imparcial sobre este conflicto. Tenemos que dejarlo aquí, seguro que podríamos estar toda la noche hablando sobre Gibraltar y hasta 300 años más, ¿verdad, profesor? Seguro. Vamos a continuar hablando de más cosas de la actualidad, pero aprovecho para despedir ya de esta primera mesa de análisis, de este primer tema, a Dominique Sir. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, profesor. Les esperamos seguro en otra ocasión para comentar otros temas de la actualidad. Bea, a ti te vemos con frecuencia, Gracias, Rafa. antes que nosotros en 75 minutos. Gracias.